Ahí ya estamos grabando y vamos a continuar. Hola Yasmit, ¿cómo estás? Se unió Nunci, Emita, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a iniciar entonces nuestro estudio, Sarita Emita no está. pero yo la veo acá conectada. Emita está ya conectada. Sí, ya la vi, gracias. Sí, sí, ahí. Buenas noches para todos. Hola Yasmit, ¿cómo estás? Buenas, Bueno, Jazz. ok. Muy bien, vamos a arrancar entonces. Compartir. Bueno, seguimos nosotros en nuestro estudio alrededor de la obra del Hijo. Estamos todavía en Efesios 1, 7, 11 y hoy vamos a ver el perdón. ¿Mm? Recordemos más bien que Efesios del 1 al 3 al 14 es la carta contractual de la iglesia y que provee los documentos relativos a nuestro alto llamamiento, a nuestra herencia, a nuestra liberación, a nuestra adopción, al sellado y garantía en arras. ¿Sí? Estos documentos son muy importantes. Hemos considerado también que la redención es necesaria y que ha sido ofrecida con el fin de que todas las gratuitas provisiones de la voluntad de nuestro Padre puedan ser disfrutadas. El primer resultado de esta redención se nos ofrece tanto en Efesios como en Colosenses como siendo el perdón de los pecados. Entonces vamos a ver el contexto y vamos a ver de qué se trata esto del perdón de los pecados acá en el libro de Efesios. La palabra perdón es una palabra que traducida, o sea, la hebrea es selisha, selika o selisha, creería yo, que significa un envío en libre condición y se deriva de la palabra salash en el versículo 3 de Salmo 130. Entonces vamos a leer este salmo que además es bien hermoso, que dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Otras palabras empleadas son capar o cafar, que es encubrir. La palabra que nos da el término del Antiguo Testamento, expiación. La palabra nasa, que es elevar, portar, llevar en peso. Las palabras del Nuevo Testamento son apolúo, que es dejar suelto, en Lucas 6:37, que es no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. La palabra charizomai, que es traducida sed benignos en Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros o perdonados unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra empleada en Efesios 1:7 es afesis, una despenalización, un dejar en libertad, como se dice, de un prisionero. El envío libre para el marido, como se dice, del padre que da libremente una hija para esposa, en Éxodo 18:2, o la remisión de una deuda en Deuteronomio 15:3, ¿sí? El uso de esta palabra fesis en Efesios 1:7 es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta palabra afesis y la palabra apiemi es dejar ir o enviar libremente. Enviar libremente. Apiemi se deriva de la palabra afesis, ya lo vamos a mirar acá. Entonces, en el Nuevo Testamento, afesis nos habla de, 1, la remisión o perdón de los pecados.
Y los usos, acá tenemos 3 usos, que es Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hechos 26:18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, esto es, para mí este es uno de los versículos más asombrosos porque es, imagínate, el perdón de pecados, por supuesto, tiene que ver con la potestad de Satanás, tiene que ver con las tinieblas, es decir, nos desarraiga el Señor Jesucristo a través de la fe de todas estas cosas, o sea, del perdón de el pecado. Entonces, aquí, este pecado, a este perdón de pecado, pues ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Se refiere bueno, acá creo que le voy a preguntar abiertamente a Juan, porque acá el perdón de este pecado tendría que ver con el pecado original, ¿verdad, Juan? Juan, ¿me escuchas? Sí, perdón, ¿cuál es tu pregunta específicamente? Sí, o sea, lo que pasa es que aquí en Hechos 26, 18, cuando estamos hablando en el contexto de el pecado, el perdón del pecado a través de la fe del Señor Jesucristo, el perdón de ese pecado es el pecado original, o sea, el pecado de Adán y Eva, el pecado de la caída, es decir, el Señor Jesucristo nos libra de la potestad de Satanás, nos libra de la primera caída, es de ese pecado original. ¿Estamos de acuerdo? Yo pienso que abarca las dos cosas perfectamente. Claro que nos deja ir sueltos, como has dicho anteriormente, del pecado singular, como está en Romanos, y efectivamente aquí después el perdón también de los pecados, que en la presencia de Dios están siempre a ser limpios y nos dio herencia entre los santificados. Creo que las dos cosas abarca las dos cosas, se puede Ok, interpretar con las dos. perfecto. Es excelente. Además que esto que esta pregunta que le hice yo, Juan, va a tener que ver, vamos a ver, maravilloso lo que vamos a ver hoy con respecto al pecado. Voy a ir avanzando para poder entrar bien en contexto y explicar bien la importancia de lo que está diciendo Juan en este momento. Bueno, entonces, a ver, avancemos acá. Entonces estábamos hablando de esta palabra afesis, ¿no? Entonces, la segunda parte de esta palabra, dos, significa liberación o el soltar libremente de los cautivos. Y hay un uso aquí en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y ¿qué? Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A poner en libertad a los oprimidos. De aquí, de esta palabra afesis, se deriva la palabra apiemi, de donde, bueno, se deriva perdón, apiemi es otra palabra de donde se deriva la palabra afesis, ¿sí? Y tiene una gran variedad de traducciones y usos. Tal vez el más primitivo de estos usos sea el que traduce clamor o con gran voz, como en Marcos 15:37 y Mateo 27:50, que es más Jesús dando una gran voz, expiró. En Mateo 27:50, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces, con la idea sobresaliente de exaltación, enviar libre, dejar suelto, soltar, dejar ir, ¿sí? Dejar ir. Son vías en las cuales se traduce esta palabra, siendo que la palabra que comporta mejor el término y cubre todos estos significados sea liberar, o sea, liberar del estado cautivo.
Muy bien. Entonces, afesis aparece muchas veces en la Septuaginta y su empleo en el capítulo 25 de Levítico nos da el tono o matiz escritural para cada una de sus demás ocurrencias, ¿sí? Y espérate porque acá esta diapositiva me quedó muy grande. No se alcanza a leer. Entonces, el gran tema de este capítulo 25 de Levítico es el jubileo, ¿sí? El jubileo, dice Levítico 25:10, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, ¿sí? El jubileo, según la Septuaginta, es un año de liberación, ¿sí? Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Esta palabra afesis aparece 14 veces en este capítulo, donde usualmente es equivalente a la palabra jubileo en la versión autorizada. Sí, o sea, de aquí, de lo que deja Dios en el Antiguo Testamento, en el jubileo es de donde vamos a comenzar a entender un poco el perdón. Entonces, la tierra, vamos a mirar cómo era aquello del jubileo. La tierra podía ser vendida como un alivio temporario en tiempo de necesidad, pero en el jubileo, si no se redimía antes, esa tierra tenía que revertir de nuevo a su dueño original. Un israelita que viniese por tales circunstancias a ser un siervo asalariado, tenía que prestar sus servicios hasta que llegase el año del jubileo, pero no más. Y al año de la liberación regresaba a su familia y a sus posesiones. ¿Sí? Un hebreo que se hubiese vendido a un extranjero residente podía ser liberado en cualquier altura, pero llegado el jubileo, fuese cual fuese la circunstancia, tenía también que dejarse ir en libertad. Entonces, fíjense que en Levítico 25, los invito a que si quieren puedan leer este capítulo para entender un poco más el tema del jubileo que tiene que ver directamente cómo el Señor Jesucristo cumple absolutamente al pie de la letra esto que Dios lo había dejado como marcación en el tiempo del jubileo para el perdón de pecados. Josefo nos declara en sus antigüedades que los deudores son librados de sus deudas. Eso nos decía Josefo. Para que apreciemos mejor todo aquello que abarca este perdón de Efesios 1:7, debemos ver algunos aspectos de la emancipación de los esclavos, que se acostumbraba a llevar a cabo durante el periodo anterior y al tiempo de los apóstoles. Entonces, emancipación o manumisión significa literalmente soltar de la mano, donde la mano indica al amo, tal como el alma y el cuerpo generalmente indica al esclavo, ¿sí? Es decir, agarrado, está agarrado, ¿verdad? Y cuando se suelta, entonces esto es lo que significa la emancipación. La fuerza de muchos pasajes en el Nuevo Testamento se debilita debido a que la palabra doulos se traduce la mayoría de las veces siervo, mientras que su significado realmente sea un siervo esclavo o un esclavo, para, digamos, darle mucho más altura a esta palabra, más profundidad. Entre las varias maneras en las cuales podía tener lugar la manumisión de un esclavo por la ley antigua, encontramos el solemne rito y la ficticia adquisición del esclavo por una divinidad. El propietario se acercaba con el esclavo al templo, lo vendía allí a los dioses y recibía el dinero del rescate del tesoro del templo. Y el esclavo, habiendo sido pago, quedaba libre de sus obligaciones anteriores. El esclavo ahora era propiedad ¿de quién? Del Dios, pero no sin embargo un esclavo del templo, sino un protegido del Dios. Enfrente de todo el mundo, especialmente de su antiguo amo, él pasaba desde entonces a ser un hombre completamente libre.
A lo máximo, unas pocas y pías obligaciones a su antiguo amo era lo único que se le imponía. Bueno, la forma en la cual esta manumisión fue registrada seguía un modelo tradicional del cual el siguiente es un apropiado ejemplo. Entonces, este es un ejemplo. Dice, fecha, Apolo el Pitio adquirió a Sosibus, es un ejemplo, para liberar una hembra esclava cuyo nombre es Nicaea, con un precio, el precio que ha recibido. La adquisición, por tanto, que Nicaea ha cometido para con Apolo por la liberación. Entonces, este es un ejemplo de cómo era que se usaba. Bajo este contexto, reconocemos la frase adquirido o comprado por un precio y por liberación, que conlleva algunas de las enseñanzas del propio apóstol Pablo. Entonces, fíjense que me encanta todo este contexto porque finalmente el Señor Jesucristo, cuando nosotros hemos estudiado cada cosa que Él hizo, es todo en el contexto judío, todo en las costumbres, en las cosas que ellos conocían. No era desconocido, era completamente conocido. Por tanto, cuando leemos en quien tenemos redención a través de su sangre, el perdón de los pecados, en Efesios 1:7, la idea que sobresale es la liberación de la esclavitud que esta redención ha producido. Y si nosotros nos ponemos a revisar un poco más detenidamente la liberación de la esclavitud, es impresionante. Es decir, por más esfuerzo que haga una persona, y eso lo sabemos en el hombre natural, de querer liberarse, sencillamente no lo logra. Y lo que trae es sufrimiento, lo que trae es dolor, lo que trae es angustia, lo que trae es un esfuerzo sin respuesta, sin fruto absoluto. Entonces, espiritualmente, cuando nosotros confesamos a Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, pues ya lo hemos vivido. O sea, él es el que lo hace por nosotros. Nosotros no hacemos absolutamente ningún esfuerzo por dejar algo, o por sentirnos mejor, o por sentir gozo, o por sentir paz. O sea, nosotros no decimos, ay, voy a tener paz, no. O sea, eso se da automáticamente por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Por eso la liberación es perfecta. Entonces, es maravilloso cuando nosotros entramos a hacer este tipo de comparaciones de cómo es la esclavitud de la carne y una persona que no tiene esperanza, que no tiene a Cristo, que no tiene nada, y lo que nosotros ya tenemos. Bueno, entonces acá para poder entender muy bien esto, hay dos palabras, ¿sí? Dos palabras se emplean por el apóstol en Efesios y Colosenses que se traducen perdón. Como ya hemos visto, está la palabra afesis, la palabra que encontramos en Efesios 1:7, y charizomai, la que hallamos en Efesios 4:32, Colosenses 2:13 y 3:13. En Efesios 4:32 esta palabra charizomai es: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí observemos que este uso de la palabra charizomai está siendo usada de hombre a hombre. Perdón de un hombre por otro hombre. Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí está haciendo el uso del Señor Jesucristo hacia un hombre, ¿sí? Tengamos esto en cuenta para lo que vamos a ver ahorita. Versículo 3:13 de Colosenses, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces es la invitación de hacer el perdón de hombre a hombre. Ahora, charizomai se deriva de la palabra charis, que es gracia.
y tan solo en el Nuevo Testamento denota esta particular exhibición de gracia que reside en el perdón de los pecados. En el griego clásico no era más que la expresión de un favor, siendo agradable y educado. Sin embargo, cuando charis se utiliza en el Nuevo Testamento con la más rica de las cualidades del Evangelio, que es la gracia, charizomai carga consigo el significado de la gracia cristiana del perdón. Observaremos que mientras afesis, perdón, en Efesios 1:7, nunca se emplea del perdón extendido de hombre para hombre. Charizomai, no en tanto, se utiliza tanto de Dios como del hombre. Entonces acá hay una gran diferencia entre estas dos palabras. En esta dispensación de gracia, tan solo Dios puede librar del pecado y sus consecuencias, mientras que tanto Dios como el creyente pueden extender la gracia para con aquellos que caigan en ofensa. ¿Sí? Es muy interesante esto. Entonces, en este orden de ideas, para poder entender un poco más profundo lo que estamos diciendo, tenemos que estudiar una palabra que se llama indulgencia. Entonces, hay que diferenciar entre indulgencia y perdón para observar la magnitud del perdón de Dios en Efesios. Originalmente, las dos palabras eran sinónimas, pues tan solo difieren en el hecho de que indulgencia provenga de la castellana indulto y perdón de la latina per, que es por, dono, dádiva o donación, por dádiva o donación. Pero en el uso vienen a ser ligeramente diferentes. El indulto es una garantía oficial de la remisión de un crimen y en la ley es la prerrogativa del rey, siendo que este indulto puede ser tanto absoluto como condicional, de acuerdo al agrado del rey. Según la RAE, indulto, o la Real Academia de la Lengua, indulto es facilidad en perdonar o disimular las culpas o en conceder gracias, ¿sí? Entonces, fíjense que los individuos o las personas se perdonan unos con otros en las ofensas personales y son indulgentes para con las ofensas contra la moral y la ley. Estas diferencias no son de modo alguno académicas, pertenecen a la esencial diferencia entre el Evangelio del Reino, tal como le vemos, la vemos ejercitada en Mateo, se ve en Mateo, y el Evangelio de la gracia de Dios, tal como lo vemos en el ministerio de Pablo. Entonces vamos a mirar acá un ejemplo en la parábola del siervo que no perdona, para poder ir entendiendo aún más estos dos términos, ¿sí? Vamos a leer esta parábola para entender. Entonces dice Mateo 18:25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre, dice el Señor Jesús,
Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Recuerden que estamos viendo el contexto de los evangelios, o sea, estamos viendo en el contexto del reino. Él propio había anteriormente sido generosamente perdonado en una gran cantidad adeudada que le debía al rey, pero debido a su conducta sin misericordia hacia un conciudadano suyo, el perdón le fue anulado, fue echado en la prisión y allí iría a permanecer hasta que pagase el último centavo que debía. El Salvador no nos deja con dudas, en cuanto a la moral de esta parábola. Así también, dice Mateo 18:35, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Es precisamente esta característica que hace con que la oración de Mateo 6, 9, 13 sea imposible para con la dispensación de la gracia. Dice, y perdonándoos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y para que no ignoremos esta comparación, el Señor selecciona de esta oración esta cláusula que Él expande a lo largo de las líneas de la parábola del capítulo 18, que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto está muy claro, es conclusivo y es final. Si este principio del reino terrenal se llevase a cabo en la dispensación de la gracia, tan solo sería una total catástrofe. Entonces, ahí vamos viendo diferencias de estas palabras. En Mateo tenemos el indulto real, el indulto de un rey, y en muchos casos, si no en todos, es condicional. En la presente dispensación de la gracia tenemos el perdón divino, el cual es incondicional. Jamás puede ser quitado. No es de ninguna manera una condición, tal como si lo era en Mateo 6 y Mateo 18. Como Dios os perdonó a vosotros en Cristo, dice Efesios 4:32. Es un hecho histórico que Cristo murió de una vez por todas, quitando el pecado por el sacrificio de sí mismo, de sí mismo. Y a vosotros os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, Colosenses 2:13, ¿sí? Y a vosotros os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, incondicionalmente, incondicionalmente. Sin variación. Aquí una vez más nos lleva de vuelta al acto de Dios, llevado a cabo de una vez por todas en Cristo. Entonces, la atmósfera del Evangelio según Mateo es aquella que se asocia con un trono real y con la clemencia que se extiende por la regia prerrogativa, mientras que en la gran epístola a los romanos, sobre la cual se yergue la presente dispensación, la atmósfera es la del tribunal de la ley, la de un tribunal de ley, perdón. Aquel que es perdonado no es simplemente despenalizado por un acto de clemencia o un indulto, sino que va más allá y es además justificado, tiene una firme posición delante de Dios en Cristo y hay preciosas, fundamentales y radicales diferencias que de ninguna manera se pueden alterar, ni celar o exonerar. Entonces, esta es la gran diferencia que hay entre estas palabras, entre la aplicación del perdón de hombre a hombre, de Dios a hombre. La diferencia que hay entre el indulto y entre el perdón de Dios. Así que cuando nosotros, por ejemplo, como hombres, decimos, claro, Dios nos invita a que nosotros nos comportemos según Cristo, ¿verdad? Y que nosotros también podamos perdonar de alguna manera una falta, pero eso es un indulto, no es el perdón divino. Entonces es una cosa que hay que diferenciarla para colocarla en un pedestal.
sea, saber que ese perdón de Dios en Cristo es divino, o sea, es magno, es puro, es completo, es incondicional y es completamente diferente así nosotros tengamos a Cristo dentro de nosotros, a este perdón que practicamos acá en la tierra. Nosotros de hombre a hombre. Recordemos entonces que nosotros estamos en la habitación de los documentos legales de manumisión, en esta gran mansión de Efesios, y que Pablo, el portero que nos guía, está exhibiendo ante nuestros ojos los documentos pertenecientes a nuestro llamamiento, ¿cierto? Entonces, hasta esta porción ya hemos visto anteriormente la voluntad de nuestro Padre. Ahora hemos estado viendo la manumisión o legal emancipación de aquellos de nosotros que por naturaleza estábamos sujetos al pecado, ¿sí? Atrapados en el pecado, pero que ahora hemos sido liberados, hechos aceptes, perdonados, ¿sí? Y hechos libres. No perdamos nunca de vista, por tanto, que hemos sido comprados con un precio muy alto. O sea, esto hay que darle un valor por encima de todas las cosas, como todo lo que nos trae siempre esta epístola, que es todo lo más grande, todo lo magno, digámoslo así. Entonces, hasta acá tenemos este tema de perdón, del perdón de pecados. Era un tema más bien corto, pero muy enriquecedor realmente. No, yo, la verdad, antes no había visto esta diferencia y pues muy interesante haberla estudiado y habérsela compartido a ustedes. Entonces, no sé si alguien quiera aportar algo más a esta enseñanza. Hay una cosa importante también respecto a esto del perdón de pecados, y es que prácticamente el objetivo del Padre, el objetivo de Dios es que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y pues obviamente el motivo del Padre es el amor. Esto lo saco porque está también muy específico en el estudio de las epístolas en prisión, que pues obviamente tiene mucho que ver con todos los temas que estamos viendo. Porque allí dice que si pues nosotros tuviéramos una correcta estimativa nuestra, sabemos perfectamente que podríamos ser considerados cualquier cosa menos santos y sin mancha. Entonces ahí hay una parte que me pareció muy interesante que respecto a esto, porque nosotros nacemos en este mundo siendo pecadores, perdidos, inútiles, bajo el dominio de la muerte. Entonces, el propósito del Padre es traer todas las cosas en el cielo y en la tierra a perfección. Si había un solo pecador, si un solo pecador en la gloria que hubiera, anularía todo el plan divino y daría comienzo de nuevo, obviamente, a la contaminación del pecado y de la muerte. Entonces, como dice el versículo, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación. En Apocalipsis, y este nuevo cielo y tierra tienen que ser habitación de la justicia. Entonces, prácticamente cuando leemos o cuando nos centramos en todo esto del estudio de Efesios, otra de las cosas que verdaderamente me han siempre pues como tocado en lo profundo es el gran amor que el Padre siempre ha tenido para con nosotros, obviamente. Por eso se humilló, por eso todo este plan de salvación que lo tenemos, pues estamos prácticamente estudiándolo y cada día aprendiendo más, porque pues como siempre, como dice Juan, no sabemos absolutamente nada. Y el amor es lo que movió al Padre para esto, que nosotros estuviéramos allí
santos y sin mancha y sin arruga. O sea, total, cuando dicen sin arruga, yo me imagino cuando uno pasa la plancha por una cosa arrugada y queda así toda planita, toda bonita, prácticamente así, en perfección. Entonces, es una cosa que me parece pues maravillosa, obviamente, que sabemos que estamos en este mundo que es un poquito pesado en este momento para todos nosotros, por todas las situaciones que suceden y que se están engrandeciendo cada vez más, y para nosotros es un poquito difícil estar además también en este mundo. Pero tener toda esta esperanza, tener toda esta palabra de la cual el Padre nos está hablando a través del Espíritu, y de saber que ese Cristo que está en nosotros cada día se está fortaleciendo más en nosotros, es algo maravilloso, porque es lo único absolutamente que nos deja a nosotros estar un poco reposados de todas estas situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor. Sí, pues qué bonito, porque es que es una unidad. Yo solo veo como que el mismo Padre que se ha comenzado a engrandecer en nuestro entendimiento, pues ahora va desarrollando unas líneas, pero que hacen todas parte de su naturaleza. Me estoy acordando, o sea, fíjate cómo se engrandece nuestro Dios. Por ejemplo, cuando leíamos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que decíamos, ¡buah, qué malvado! El hijo menor, fíjate, teniendo un padre tan amoroso, le pidió lo que era suyo y se largó de su presencia. Y, ¡buah, qué mal!, ¿no? Pero no, cuando el Padre abrió el entendimiento de estos instrumentos que ahora, a través de los cuales también estamos conociendo a Dios, porque así funciona el cuerpo, como coyunturas y tuétanos, y a través de ellos nos viene el crecimiento. Pues no, ellos no se fijaron en nada que le diese su imaginación, sino lo que estaba escrito, y vieron que el Padre le dio lo que era suyo. Y este hijo no hizo nada ilegal, marchándose, yéndose. Y las cosas iban muy bien cuando tenía los bienes. Y precisamente fue cuando le faltó, que ahí entonces se volvió a su padre, que era nuestro, en toda esa parábola. Pero el padre estaba pendiente todos los días, sabiendo cómo volvería, ¿no? Y yo creo que todos los hombres, mismo me estoy acordando de aquel malhechor que estaba siendo crucificado con Jesucristo, que de los 4 que había era el único que decía, ¿cómo es que no tenéis respeto por este hombre? Nosotros estamos aquí y merecemos lo que estamos, donde estamos, pero este no ha hecho nada. Entonces le pide que se acuerde en su reino, y Jesucristo le dice, no en su reino, sino en el paraíso. Esto es muy hermoso porque tiene que ver con esta tal salvación que conocían los discípulos y Marta y María del último día, y que es muy amplia. Mismo los que se han ido de la presencia de nuestro Dios y que viven en este mundo sin poner sus ojos en nada venidero. Y todos nosotros tenemos a nuestro alrededor gente muy querida, y que son amados por nuestro Dios, pero ciertamente tienen sus ojos en este mundo, no, aunque no sean creyentes. Sin embargo, la vida venidera no está en sus pensamientos, como sí que está en nosotros.
Esta es la única diferencia y nuestro Dios, igual que a todos los israelitas, les hace la promesa de que serían un reino de reyes y sacerdotes, pues tan solo un remanente de ese Israel son los que, creyendo en este llamamiento y en esa promesa, pues se introducen. Esto no es porque nuestro Dios haga acepción de personas, sino que da los mismos privilegios y las mismas promesas a todos, sin excepción, y hay los que toman una parte, hay los que toman la salvación, por ejemplo, pero que no admiten el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le llamamos, y en la Biblia encontramos nuestro Señor, porque para nosotros Él sí que es Señor. Y esta palabra, qué preciosa, porque todas estas significados en el hebreo y en el griego, dejar ir suelto, es exactamente lo que el padre hizo con su hijo más joven, lo dejó ir suelto. Nuestro Dios nos deja ir sueltos. Y entonces tenemos todas estas parábolas que nos muestra, mientras estaba leyendo Sara, el siervo que es perdonado por su señor y él después encuentra a un deudor que le debía muchísimo menos y se porta con él de esa manera impresionante. Y él dice que lo entrega a los verdugos. Es genial, porque esto de entregarlo a los verdugos tiene mucho que ver con lo que hemos visto en el libro de Hechos de entregar a Satanás. No significa que nos ponga en manos de Satanás pero sí en circunstancias, y esos son los verdugos, y ese es el castigo, ciertamente, para disciplinar a la persona y dejarle su corazón totalmente correcto y como Dios quiere delante de Dios. Esto era una ley y va a ser una ley en el reino de los cielos aquí en la tierra en el milenio. Así es como se van a hacer las cosas y se van a entregar a ese tipo de verdugos, es decir, el que no obedezca y todos van a tener un corazón nuevo, por tanto van a saber con toda claridad lo que Dios les pide. Aquel que fingidamente intente perseverar en el pecado, pues ciertamente no le va a ser permitido, no va a poder hacer daño alguno. Acordaros que ahí Satanás está suelto, pero sí que habrá situaciones en que puesta la persona pase por una circunstancia en la cual no sea nada agradable hasta que su corazón vuelva a ser correcto. Y esto es lo que había en el tiempo en que fue hecho en los evangelios. En nuestro caso, ciertamente, a nosotros también nos viene una responsabilidad. Es decir, fijaros bien, aquel que hace a Jesucristo Señor en su vida no es una mera confesión de boca, no es una mera confesión de algo repetitivo, Señor, Señor, Señor. No, acordaros que nuestro Padre es una medida justa y todo encaja perfectamente. Si lo hacemos Señor, efectivamente Él es el que domina en nuestro ser. Él es el que llena completamente nuestro nuevo hombre y que ciertamente nos negamos a nosotros mismos para que sea Él a ocupar su obra. Y entonces es precioso, porque será lo que ya sabemos todos. O sea, a partir de esa decisión que tomamos cada uno de nosotros, la vida no se vuelve de rositas, ni mucho menos, sino que
aparece de dentro de nosotros una cantidad de debilidad y una cantidad de naturaleza caída del hombre viejo, que ese es el padecimiento. Dios dice, no te preocupes si sale de ti toda esa basura, pero sin dejar de retener a este nuevo hombre, que es Cristo en ti y que yo te lo he puesto de gracia y que te limpia de los pecados y con el cual también podéis limpiaros vosotros los pies, como hizo mi Hijo Jesucristo, enseñándole por tipo y sombra en poco tiempo antes de morir, que debían hacerlo también ellos. ¿Qué es lo que Él hace limpiando nuestros pies? Limpiándonos de toda esa debilidad. Y reconocemos esa debilidad y ya nos ha quitado ese conflicto porque hemos leído, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y ahí ciertamente no hay ninguna ley, sino que cualquier conflicto que salga con un hermano nuestro, con una persona que tengamos cerca, es que no nos deja esta nueva creación de enseñarnos y de volvernos a recordar todo el perdón que ha tenido con nosotros. Como en otro tiempo estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, y cómo nos ha ido limpiando y nos está lavando absolutamente todo. Y ahí es que no se hace ningún esfuerzo para perdonar a nadie, sino que la misma debilidad que sabemos que sale de nosotros, vemos que es la que tiene todo el mundo y tenemos lástima de la gente. Por esto comenzamos la reunión, cuando él da el ejemplo de exhorto ante todo a que se hagan rogativas, peticiones, intercesiones, acciones de gracia, y dice por los reyes y por los que están en eminencia. Es que esos son los últimos en los que yo pensaría. Pero nuestro Dios los últimos también los tiene como los primeros, y Él murió por todos, aunque fuesen los más depravados, porque los cristianos del primer siglo tendrían que tener sus dudas de cómo es que iban a orar por un Herodes que le cortaba la cabeza a Juan el Bautista y que era un déspota y que era... Y el apóstol tiene el cuidado de decir por los reyes y por los que están en eminencia. Y os puedo decir que a mí también yo le trataba de forzar el significado, ¿no? Y bueno, que oremos para que nos dejen en paz, pensaba yo. Debe ser que nosotros oremos para que nos dejen en paz, que no debe ser otra cosa. Y así forzaban. Pero cuando permitimos que la palabra, por los contextos, como va hablando en la epístola, este mandamiento te encargo, oh Timoteo, y el fin de esto es el amor. Lo que él quiere es que vaya en aumento el amor. Y entonces vamos viendo cómo no nosotros, en nuestro viejo hombre, pero este Cristo trae consigo aquel amor que luego vemos en los evangelios, que dice que no solo amemos a los amigos, sino también a los enemigos. Estas cosas no encajan en el hombre viejo, pero cuando es Cristo gobernando en nosotros, vamos viendo la transformación y vamos recordando qué es lo que ha hecho por nosotros, y de una manera no bajo la ley, no proponiéndolos nosotros, sino saliendo naturalmente de nosotros. Hay una manifestación de amor por las personas que ciertamente es la luz. Es cuando ciertamente somos la luz. Y esto en medio, como digo, no de una vida de rositas, no, porque no deja de salir de nosotros toda esa debilidad. Y hay veces que es insoportable. Es decir, no solo la corriente del mundo en el que vivimos
es una presión atroz en fin, porque es el Dios de este mundo que lleva el curso de todo lo que vemos, sino también lo que sale de nuestro interior. Y Dios no hace otra cosa sino decirte, tú tienes la justicia que yo te doy a ti, no la que tú tienes por lo que hagas o dejes de hacer, sino la que es en Cristo. Era Cristo justo para mí, a mis ojos, así lo eres tú. Y bueno, cuando estaba Sara hablando, me vino cantidad de cosas sobre Levítico, que también ha hablado de la lepra, que era un símil, era un tipo y sombra del pecado. Fijaros, la lepra, la ley de la lepra está precioso. Una vez hicimos una traducción muy difícil de un tal Kellogg sobre el libro de Levítico, y era maravilloso. No es que entendiese todo lo que yo en aquella altura escribía, me gustaría volverlo otra vez a leer, pero había partes en las que el Padre me enseñó cosas maravillosas, sobre todo en la ley de la lepra, de cómo el leproso, la lepra está puesta por el pecado en el hombre, fijaros bien, cómo deteriora la carne y cómo la podrece y cómo caen trozos de carne. Era una de las, es una de las, yo creo que, de las enfermedades más repugnantes que hay, y rápidamente, así que alguien tenía la primera manifestación de lepra, tenía que salir del campamento y vivir fuera de la ciudad, ¿no? O sea, tenía que vivir totalmente aislado. Este es un símil, efectivamente, de lo que nosotros de donde nosotros hemos sido rescatados. Ese es el pecado. Pero hay una parábola, bueno, y es precioso, después como tenía, si fuese limpio, entonces que llamar desde fuera al sacerdote y el sacerdote salir y verificar si la lepra había desaparecido, después tenía que guardar una cuarentena, en fin, todo un símil precioso de, aunque nosotros no nos hagamos una idea muchas veces, pero de la liberación que ha hecho nuestro Dios con nosotros, de la limpieza que ha hecho tan enorme en Cristo, se vuelve a hacer cada día más hermoso esta preposición en Cristo. Es algo maravilloso y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pero cuando estaba Sara entonces y yo recordando todo esto de la lepra, me vino efectivamente una otra parábola que es lindísimo y que también retrata efectivamente todo, digamos, el cuerpo de creyentes redimidos, no solo el cuerpo, sino que también se puede interpretar de todas las compañías que tiene nuestro Dios. Y me estoy refiriendo a Lucas 17, comenzando en el versículo 11, dice que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Acordaros que los samaritanos eran considerados peor que los gentiles, y Galilea era de donde eran todos los apóstoles, era la parte más pobre y menos considerada en Israel. ¿Por qué? Porque estaban muy cerca de los gentiles. Era la parte norte y tenían muy cerca Siria, los sirios, y por tanto estaban contaminados también con costumbres sirias y con formas de vivir de Siria. Y de hecho los galileos eran considerados, digamos, la parte más pobre y menos letrados, y curiosamente es de donde sacó nuestro Señor Jesucristo a todos los discípulos, quitando Judas, que era de Iscariote. Eso es otra enseñanza preciosa. Pero bueno, pasaba entre estos sitios, Samaria, que eran considerados peor que perros, y Galilea, que eran considerados los más rudos. Por allí iba.
y venía a Jerusalén. Y al entrar en una aldea, entre estos dos sitios, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Los leprosos no podían acercarse a una persona. Todo esto, como digo, es ver muy bien de dónde nos ha sacado nuestro Dios y hemos sido hechos cercanos. Estos no se acercaron porque estaban leprosos y nosotros, dice, hemos sido hechos cercanos por su sangre, la cual también nos lavó. Y alzaron la voz desde lejos, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo creo que esto es lo único que aguarda a Dios que cualquier persona haga, y Él no se tarda. Y hay muchos que ciertamente en cualquier momento de su vida lo hacen. Y basta en un momento solo para que nuestro Señor Jesucristo cumpla su obra de redención. Y en el 14, cuando Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Esto es lo maravilloso. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, de los considerados peor que perros. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, hay aquí tantas cosas y esto no es una parábola, yo lo he dicho mal. Esto es un hecho histórico que ocurrió y ciertamente está aquí para nuestra enseñanza. Y de 10 que Él limpia, uno de ellos viene y se postra a sus pies. Y Él se extraña que los otros 9 siguiesen su camino. Es increíble. Y el que se vuelve era el menos cualificado según el mundo. Por esto coincide también lo que dice Pablo: mirad que no sois muchos nobles entre vosotros, ni muchos poderosos, sino que lo necio del mundo escogió Dios. No éramos necios para Dios. Dios nos amaba, como ha dicho Sara, a cada uno de nosotros, pero sí que éramos considerados como lo más necio del mundo y lo más bajo del mundo. Y es precioso porque, fíjate, no es que los otros no fuesen salvos y limpios de su pecado, pero ciertamente al que le dijo que tu fe te ha salvado, es que esta palabra salvación, yo espero hacer un trabajo de traducción maravilloso, ya he visto que tiene muchas connotaciones. No es solo la salvación evangélica como hemos aprendido para tener vida eterna, sino que en muchas otras partes se llama hacer completo, hacer algo pleno. Y vuelvo a decir que la salvación del último día, que para el que está dormido, el que ha muerto, simplemente es exactamente igual, resucitar de aquí a 10 años o resucitar después del milenio, el tiempo no cuenta, va a recibir esa vida eterna en la posición que Dios le coloque, pero este salvado sí que significa efectivamente aquellos que se vuelven, que se postran, que no es otra cosa, no es ninguna ceremonia religiosa, ni es un acto religioso, ni es otra cosa que hacer a Jesucristo Señor de tu vida. Y ya hemos explicado que
Hacer a Jesucristo Señor de nuestra vida es negarnos a nosotros mismos y permitir que Él ocupe el gobierno de nuestra vida. Ese es la salvación completa. No solo la del último día, sino que efectivamente es la ek anastasis. Es la ek de entre los muertos. Maravilloso, maravilloso esto que aquí hay. Y esto es lo que vemos en el mundo. No hay que extrañarse cómo es posible que haya gente muy buena, pero que su vista está en su vientre. No quiere decir que estén siempre pensando en la comida, pero están pensando en las cosas de este mundo. Y se proponen mejorar este mundo. Y quieren hacer su mejor con sus 5 sentidos, amando ciertamente a su prójimo. Pero claro que nuestro Dios todo eso dice: vuestra justicia no son más que paños de inmundicia. Y sobre todo cuando lo comparamos a esta nueva creación que tenemos en nosotros. De manera que es probable que muchas veces no nos demos cuenta de la gran liberación que Dios ha llevado a cabo con nosotros. Pero es muy real que nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Y que no sabíamos a quién echar nuestra ansiedad, no sabíamos literalmente dónde estaba la paz de nuestro Dios. Y pensábamos que eran nuestras obras, porque así nos enseñaron, en nuestros diezmos, en nuestras asistencias a las reuniones, en nuestras... Y no, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es este Cristo que te ha puesto a ti personalmente. Y entonces todas las demás cosas vienen por añadidura y es una bendición. Aunque, como digo, continúe a ser penoso vivir en este mundo por la corriente que hay y por la debilidad que también tenemos en nosotros y que Dios la reconoce y la cubre y la limpia continuamente. Si es cierto que nos sale debilidad, también sale de nosotros el poder de la resurrección que nos capacita para mantener la paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento y entender cada vez mejor que no hay condenación. En Cristo no hay condenación. Salga lo que salga por nosotros, sabemos que en Él lo que somos es, como ha dicho Sandra, santos y sin mancha delante de Él, sin arruga o cosa parecida. Juan, muchísimas gracias. Amparito, ¿tú quieres aportar algo más acerca del tema? Gracias, Sarita. Pues solamente tú nombraste también una parte que es importante tener en cuenta y es la diferencia entre el pecado, que es el original, es el de Adán, y la consecuencia de este pecado, pues son los pecados, que son los de mi andar. Entonces, en la redención por su sangre, tenemos limpieza, liberación de los dos, que es muy importante porque a veces pues no se tiene claro que en alguna época lo pintábamos como un árbol y decíamos que el pecado es la raíz y los frutos de ese árbol pues provienen de ese pecado. Sí, pues y pues el tronco, el viejo hombre, claro, por supuesto. Por eso el injerto. Entonces es recordar todas estas cosas que de pronto de una manera gráfica nos permiten entender que en Cristo, que es ese injerto que Dios hizo, es por donde pues nuestros frutos ahora son en Cristo y son los frutos del Espíritu. Solamente eso, Sarita. Gracias, Amparito. Súper buen aporte. A mí se me ha olvidado un poco el tema, tiende a olvidar. Bueno,
Gracias, Juan, por lo que nos hablaste del libro de Levítico. Sí me acuerdo muy bien de ese libro, que además es súper extenso, pero wow, contiene una enseñanza impresionante y un significado magnífico de la sangre de Cristo, realmente. Chévere retomar ese libro más adelante o cuando puedas, cuando Dios te muestre, sería genial. Genial volver a retomar ese libro. Para mí fue muy significativo en su tiempo. Digamos que lo que yo puedo aportar de esta enseñanza es efectivamente que es en Cristo, ¿no? Como lo han dicho todos. Es en Cristo que nos presentamos completamente limpios y sin pecado. Aún así, pues sabemos que estamos, como decía Amparo, está esa raíz, ¿verdad? Y en la carne es donde se gestan este tipo de cosas, pero bien tenemos que tener en cuenta también y saber que no tenemos condenación. Entonces eso también es un juego de la carne, en que nos quiere condenar con las cosas que pasan. Muchas cosas se pasan por la mente día a día, como decía Juan, hay momentos muy complejos de la carne misma, porque el primer enemigo está en nosotros, somos nosotros mismos. Entonces, genial, nosotros poder soltar todo, absolutamente todo y saber que ante Dios ya estamos completamente completos en Él. Y eso es magnífico. Ya el resto de lo que pase acá, tenemos la posibilidad, que esa es otra de las cosas por la cual podemos probar el perdón también y el perdón. Y es poder ir siempre al Padre en cualquier circunstancia que nosotros tengamos. Digamos que esa circunstancia cuando uno tiene una molestia o va al Padre a pedir perdón o al Padre de rodillas o por ejemplo lo que decía Juan, pasan estas situaciones en la vida de uno difíciles porque te sueltas o te sales del ruedo o se suelta uno y se sale del ruedo, pues obviamente va a permitir que Satanás actúe en la vida de uno o haga los dardos, bueno, en fin. Pero cuando yo vuelvo otra vez a Dios, finalmente tengo de nuevo esa paz, de nuevo ese gozo, de nuevo esa calma, de nuevo lo que ya tenemos en Cristo. Así que experimentar el pecado finalmente solamente es en la carne. A veces siento que es como la carne misma nos quiere como engañar. O sea, nosotros tenemos que saber que somos perfectos en Cristo y punto. El resto de lo que pasa, pasa a sacar la carne, no más. Entonces, eso me gusta, eso me hace que, me parece que es una arma, hace parte de nosotros también mantenernos firmes en esa parte, en que lo que pasa aquí pasa acá, en la carne, pero nosotros ya estamos completos en Cristo, así que no tenemos por qué tener condenación de ningún tipo. Entonces, nada, es como eso. Bueno. Entonces, no sé si alguien más quiera aportar algo, lo que tenga que decir acerca de esta enseñanza, si tiene cosas más que decir, Mita, Dolly, Nunzi, Yasmit, si quieren Bueno, aportar. solo eso que acabas de decir. Es que fíjate que bien, por un lado nos dice, para que habite Cristo en vuestros corazones, por la fe. Y también nos dice lo que tú acabas de decir, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por tanto, y dice, ¿quién lo conocerá? No sois vosotros los que los conocéis. Y no sois vosotros los que tenéis que ordenar vuestros pensamientos. Eso se hace ciertamente con esa permisión de permitir a Cristo en nosotros. Y es maravilloso porque siempre se reconoce su gran amor. Otro de los significados de esa palabra perdón es que lo cubre. Y esto otra vez me vuelve a recordar la vida de Abraham, desde que le dijo Dios, sal de tu casa y de tu parentela, y no sale de su casa, no sale de su parentela, se va antes del Éufrates, se va para Egipto, tiene que mentir, y luego cuando hace el recuento de Abraham, y salió Abraham donde Dios le dijo, y salió sin saber a dónde iba, y cubre toda esa multitud de pecados. Esto es la justicia de Dios en nosotros. No que Abraham no sufriese las consecuencias
de su carne, como tú acabas de decir, pero eso también nos sirve a nosotros para cada vez confiar menos en nosotros mismos y solo Eso, poner nuestra confianza en Dios como niños de pecho. así es. Así es. Entonces, bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere decir, aportar algo? No, Sarita, que en el mismo orden de ideas, cuando tú dices que todos tenemos circunstancias que nos hacen por el pecado salir como de esa comunión, entonces es hermoso ver en la misma parábola que refería Juan del Hijo Pródigo, ese gozo que tenía el padre de volver a recibir el hijo sin ninguna recriminación, ni diciéndole, bueno, ¿qué hizo con la plata? ¿Por qué no vino? Sino él sencillamente corrió hacia donde, desde que lo vio de lejos, y volvió y le dio todas sus prebendas, le colocó su anillo, sus ropajes. Entonces es el gozo que tiene Dios cuando efectivamente estamos en esas circunstancias alejados por pues tantas cosas, pero cuando volvemos no hay condenación, sino al contrario, Él se goza y vuelve y nos recibe como si no hubiese pasado nada. Detallito. Es magnífico, es que esa es la práctica del perdón realmente. Fantástico. Porque es eso, o sea, es que si lo vemos de manera un poco más coherente, nosotros somos perfectos en Cristo, pero estamos sobre la tierra. Entonces siempre van a haber situaciones y existe esa manera de poder ir y poder estar practicando los frutos del Espíritu de Cristo. O quedarnos afuera y recibir las consecuencias de la adversidad. Entonces, pues nada, creo que nos queda como claro a todos el tema. Muy interesante. Bueno, yo voy a cerrar una oración. Quiero yo hacer la oración. Bueno, Padre, gracias, gracias infinitas porque cada tema que vemos es maravilloso, Dios. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder entender mejor tu palabra de manera sencilla, simple, sin procurar absolutamente nada, nada absolutamente, simplemente gozarnos en ella, nutrirnos de ella y que seas tú quien haga la obra en nosotros, Padre, a través de Cristo, que sea Cristo quien aflore en nuestras vidas y que nosotros no tengamos absolutamente nada que ver. Yo te pido, Padre, por cada uno de los que estamos reunidos en esta noche, para que tú nos des toda tu misericordia, que nos ayudes en esta ceguera, porque finalmente el hombre natural y esta carne ciega, y que tú nos ayudes a no confiar en esa carne, a no confiar en nosotros mismos, sino sencillamente soltarnos y dejar que el Cristo que llevamos dentro sea el que aflore en la vida, el confiar en toda cada situación que tengamos cada uno de nosotros, cualquier sea la situación, sea mínima, mediana, grande, la que sea, Padre, que sencillamente abandonemos la mente a Cristo, es decir, que tengamos una mente neutra, blanca, sin pensamiento de ningún tipo de condenación, de angustia, nada, Padre, porque confiando en Cristo, en el Cristo que está en nosotros, seguramente es ahí donde te dejamos ser, dejamos actuar, te dejamos actuar a ti. Muchas veces lo que hacemos, Padre, es amarrarte las manos y no dejarte actuar. Entonces yo sí te pido esta noche con el corazón a cada uno de nosotros para que nosotros te dejemos actuar, Padre, y podamos ver realmente los frutos maravillosos de ese Espíritu de Cristo que habita en nosotros, para llevar una vida más liviana, más tranquila, más feliz y contenta en todo lo que hemos aprendido de tu palabra, podamos experimentarla de una mejor manera. Gracias, Padre, por las personas también que no están conectadas. Gracias, Dios, también por todos aquellos miembros vivos en este momento que hacen parte del cuerpo de Cristo. Gracias por cada una de las personas que están en este mundo, que creen en ti y creen en Cristo, Padre.
Bendito seas por todo esto, Padre, por toda la provisión que tú nos das a diario, en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Gracias, Juan, Amparito, Amén. No, Lisa. Sí, Amén. ya. Muchas gracias por estar esta noche. Entonces, Sarita, Muchas gracias. Sarita, para saber, para proponer si el jueves, como no se pudo la reunión este jueves anterior, entonces si nos encontramos este jueves. ay, a mí me gustaría, no sé cómo Ok. están de tiempo. Listo. No, pues los que podamos, y Juan, ¿podrías, por favor? Sí. Listo, entonces sería el jueves a las 6. Quienes deseen estar en el compartir. Mira, vale, entonces nos Genial. vemos el jueves a las 6 de la tarde. Gracias, Juan. Gracias Buenas a todos. noches a todos y nos Buenas vemos noches el a jueves. todos. Jueves. Muchas Nos bendiciones. vemos. Chao. Gracias, Buenas Sarita. noches. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas Chao, noches. Gracias. Nos vemos. Anita. Chao. Chao. Chao, Chao, Sarita. Amparito. Nos vemos.